unas manos pequeñas, temblorosas, aferradas a la tela de un disfraz gigante de Mickey Mouse. Dos niñas de 12 años, idénticas, sonríen sin saber que están posando junto al hombre que, minutos después, las hará desaparecer para siempre. Era un día de celebración, un día que debía haber sido fotografiado, guardado y recordado como el más feliz de sus vidas, pero terminó siendo un misterio que el mundo intentó olvidar durante 28 años. Las gemelas Chen entraron caminando a Disneyland, pero no salieron jamás, y lo peor es que el culpable estaba allí, a plena vista, sonriendo, saludando, haciéndose fotos con cientos de niños, como si nada. Lo que estás por escuchar es la verdadera historia detrás de uno de los casos más perturbadores jamás ocurridos en el lugar más feliz del mundo. Antes de continuar, si te gustan las investigaciones profundas, los casos reales y las verdades ocultas que otros prefieren callar, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que no deben ser olvidadas. Ahora sí, volvamos a Disneyland. 1985, era 15 de julio de 1985, un cielo despejado. El parque lleno, música infantil flotando por los altavoces y un ambiente que prometía ser inolvidable. Para Fernanda Ochun, una madre inmigrante de origen chino, ese día era mucho más que un viaje. Era una promesa cumplida. Un regalo de cumpleaños para sus gemelas, Mariana y Liliana, que acababan de cumplir 12 años. Había trabajado turnos dobles en una fábrica textil durante meses. Cada centavo ahorrado, cada sacrificio, estaba destinado a este recuerdo. El viaje que sus hijas siempre soñaron. Mariana, la extrovertida, la que siempre corría adelante. Liliana, la tímida, la observadora silenciosa, con los ojos más expresivos que Fernanda había visto nunca. Siempre juntas, siempre idénticas, incluso con sus peinados de coletas y lazos amarillos, sus camisas rosas y las jardineras nuevas que su madre les había comprado especialmente para ese día. Ese 15 de julio, nada parecía fuera de lugar. Disneyland tenía la energía típica del verano, con familias riendo, decenas de idiomas mezclándose, olor a palomitas, música, personajes de caricatura apareciendo y desapareciendo entre la multitud. Fernanda fotografió cada momento. Las niñas subiendo al carrusel, las niñas saludando a Goofy, las niñas comiéndose un helado que se les derretía a la misma velocidad. Todo era perfecto hasta las 3 de la tarde. Mariana tira del brazo de su madre a mamá. «Mickey, queremos una foto con Mickey». El hombre del disfraz se acerca, saluda, hace gestos exagerados, mueve la cabeza enorme como si fuera un dibujo animado. Las gemelas se ríen. Fernanda toma 3, 4, 5 fotos. En esas imágenes, capturadas sin pensar, estaban congelados los últimos segundos de inocencia de Mariana y Liliana. Después de ese instante, todo cambiaría, porque justo en ese momento, Fernanda sintió la urgencia de ir al baño. Una urgencia rápida, desesperada, como la que nadie puede ignorar en un día de calor. El Mickey del disfraz, ese hombre del que nunca conocerían el verdadero rostro, le hizo un gesto tranquilizador. «No se preocupe, yo las cuido». Fernanda dudó un instante, pero ¿quién desconfiaría de Mickey Mouse en Disneyland? Se alejó apurada. 7 minutos. 7 minutos que se convertirían en la condena más cruel de su vida. Cuando volvió, el lugar estaba vacío. No había niñas, no había Mickey, no había rastro. Primero pensó
que habrían caminado hacia una tienda cercana, luego hacia una sombra, luego hacia una fuente, pero no estaban. Y en cuestión de segundos, la desesperación se apoderó de ella. Fernanda corrió, gritó sus nombres, tropieza con turistas, empuja, llora, busca a Mariana, a Liliana. Nada, los empleados la vieron y notaron el pánico. Minutos después, seguridad de Disney ya estaba activando el protocolo de emergencia, un protocolo que, en teoría, no permitía que un solo niño saliera del parque sin ser detectado. Pero ese día, 2 niñas desaparecieron, sin que nadie las viera salir. La policía de Anaheim llegó a las 4:30 de la tarde y, desde ese momento, se activó un infierno que duraría 28 años. Testigos aseguraron haber visto a las gemelas, pero cada uno describía a un Mickey diferente, porque en 1985 Disney tenía decenas de empleados interpretando al personaje en turnos rotativos. Identificar al hombre del disfraz era casi imposible. La tecnología de seguridad era mínima. Las cámaras estaban solo en entradas, salidas y zonas clave. No había registros de video del lugar exacto donde las niñas habían posado para la foto. Disney cooperó entregando listas de empleados, pero todos los sospechosos tenían coartadas. Oh, eso parecía. Mientras tanto, Fernanda era interrogada durante horas. Su inglés imperfecto, mezclado con gritos, sollozos y palabras en chino, era la prueba viva de su desesperación. Los detectives necesitaban descartar cualquier posibilidad, incluso la más impensable. Pero era evidente, en Fernanda era una madre destruida, no una culpable. Perros rastreadores en helicópteros ambulantes distribuidos por la comunidad china. Medios de comunicación mostrando los lazos amarillos y la sonrisa de Mariana y Liliana. A nada, 0 pistas. Ni una sola señal. Disneyland, el parque más vigilado del mundo, no pudo explicar cómo 2 niñas habían desaparecido sin dejar rastro. La policía empezó a sospechar lo peor, aunque alguien con acceso interno, alguien que conocía los puntos ciegos, alguien con un disfraz oficial, había aprovechado el caos del verano para secuestrar a las gemelas. Se revisaron sótanos, áreas restringidos, túneles de mantenimiento, lagos artificiales, ninguna pista. Las autoridades ampliaron la búsqueda a hoteles, centros comerciales, carreteras y zonas residenciales. A nada. Y entonces llegó el silencio. El caso, sin pistas, comenzó a apagarse, pero Fernanda no se rindió jamás. Los primeros agentes en llegar a la caravana observaron que el interior era un reflejo perturbador de una mente fracturada. Paredes cubiertas con recortes viejos de periódicos, dibujos infantiles, torcidos restos de comida acumulada y un olor penetrante a humedad. Sobre una mesa improvisada encontraron una caja plástica azul que llamó inmediatamente su atención. Contenía objetos infantiles deteriorados por el tiempo, una cinta amarilla, un tenis blanco pequeño y una fotografía parcialmente quemada donde apenas se distinguían las siluetas de 2 niñas. La escena fue tratada como evidencia crítica y los agentes procedieron con extrema cautela antes de trasladar a Henderson a la comisaría. Durante el trayecto hacia la estación, Henderson permaneció en completo silencio, mirando fijamente por la ventana como si no reconociera la realidad que lo rodeaba. Su respiración era irregular y cada cierto tiempo murmuraba palabras incoherentes sobre mantener la magia viva. Frases que alertaron a los agentes sobre un posible delirio prolongado. Aún
así. El detective Rodríguez sabía que ese silencio no duraría mucho. Los depredadores que cargan un secreto por décadas a veces terminan implorando ser escuchados. La sala de interrogatorios estaba iluminada con una fría luz blanca que acentuaba la palidez enfermiza del acusado. Henderson fue sentado con las manos esposadas sobre la mesa de metal, mientras 2 cámaras grababan cada segundo. Rodríguez, manteniendo un tono calmado pero firme, inició la sesión, recordándole sus derechos y explicándole la gravedad del caso. Henderson no levantó la mirada hasta escuchar los nombres Mariana y Liliana Chen. En ese instante, una mueca de angustia, o tal vez alivio, cruzó su rostro. Los primeros 30 minutos fueron una batalla psicológica. Rodríguez alternaba entre silencio calculado y preguntas directas, recordándole detalles del caso que nunca habían sido publicados. Con cada palabra, el detective se acercaba más a romper la barrera emocional del sospechoso, quien evitaba mirar las fotografías de las gemelas sobre la mesa. Finalmente, Henderson exhaló un suspiro tembloroso y pronunció la frase que cambiaría para siempre el rumbo del interrogatorio. Yo nunca quise hacerles daño, pero no pude evitarlo. A partir de ese momento, las palabras fluyeron como si una presa interna se hubiera roto. Henderson relató que había visto a las gemelas temprano ese día, incluso antes de que posaran para la foto con Mickey. Las había observado desde varias atracciones, estudiando sus movimientos, su ropa, su vulnerabilidad infantil. Su confesión reveló una preparación inquietante. Había memorizado puntos ciegos del parque y sabía exactamente dónde podía acercarse sin ser detectado. Lo que parecía un encuentro casual con un empleado disfrazado había sido, en realidad, un acto calculado desde la mañana. Henderson describió cómo, después de que Fernanda se marchara al baño, convenció a las niñas de acompañarlo a un área restringida donde supuestamente conocerían a más personajes. Las gemelas, confiadas por el disfraz, aceptaron sin sospechar que se dirigían hacia una salida lateral poco vigilada. Una vez fuera del flujo principal de visitantes, Henderson las condujo hacia un vehículo viejo estacionado en un lote para empleados. Allí, las niñas comenzaron a inquietarse, pero para entonces ya era demasiado tarde. Su voz tembló al describir ese instante, pero no por arrepentimiento. Sus temblores revelaban miedo a sí mismo y a lo que recordaba haber hecho. El relato continuó con la descripción del sótano improvisado donde mantuvo a las gemelas durante los días siguientes. Era una estructura clandestina construida con madera podrida y láminas de metal, ubicada detrás de una fábrica abandonada. Henderson confesó que había preparado ese lugar meses antes, sin un plan específico, pero con la certeza de que algún día la oportunidad adecuada se presentaría. La descripción del lugar: oscuro, húmedo, con un colchón viejo y juguetes rotos esparcidos, estremeció incluso al personal forense que luego inspeccionó el sitio. En su confesión, Henderson detalló que las niñas habían llorado y pedido ver a su madre durante horas. La gemela mayor, Mariana, intentó proteger a su hermana, abrazándola y suplicándole al agresor que las dejara ir. Pero Henderson, en plena crisis psicótica, aseguraba que estaba protegiéndolas de un mundo cruel, justificando sus acciones con delirios que mezclaban fantasía, trauma infantil y una visión distorsionada del amor. Su confesión, aunque incoherente en algunos momentos, coincidía con evidencia física y con patrones vistos en otros casos de depredadores seriales. El punto más sombrío llegó cuando Henderson describió los últimos momentos de las gemelas. Según sus palabras,
había entrado en pánico al escuchar sirenas cerca del lugar, convencido de que lo habían descubierto. En ese estado de paranoia extrema, decidió terminar con su sufrimiento estrangulándolas. Después, mantuvo los cuerpos ocultos en el sótano durante 2 días antes de trasladarlos al sistema de drenaje, donde finalmente serían encontrados casi 3 décadas después. Cada descripción salió de su boca con una mezcla perturbadora de emoción y alivio, como si revelar la verdad fuera una forma de liberarlo de su propia mente. Una vez terminó de hablar, Henderson se derrumbó en la silla, agotado, con lágrimas que parecían producto más del miedo a las consecuencias que de un genuino remordimiento. El detective Rodríguez salió de la sala con el peso de la verdad finalmente descubierta, consciente de que ese capítulo, aunque crucial, era apenas el inicio de la batalla legal y emocional que vendría después. La confesión había sido grabada, documentada y corroborada. El caso, después de 28 años, al fin tenía un rostro, un nombre y una verdad aterradora. La cámara muestra el barrio desde arriba, silencioso, inmóvil, como si el tiempo hubiera quedado detenido desde aquella noche. La voz del narrador retoma con un tono bajo casi confiado, como si compartiera un secreto que nadie más conoce. Mientras la policía analizaba las primeras pistas, la familia de Martín hacía algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. Comenzaron a recibir mensajes anónimos asegurando que el niño seguía vivo. No había nombres, no había números visibles, solo frases cortas, frías, que parecían escritas por alguien que observaba todo desde las sombras. No lo busquen ahí, no está con quien creen. Él no está solo. A la policía, inicialmente escéptica, terminó admitiendo que la forma en que los mensajes describían detalles internos de la investigación no era normal. Alguien sabía demasiado. Alguien estaba demasiado cerca. Con cada nuevo mensaje, la tensión en la familia aumentaba. La mãe, incapaz de dormir, revisava compulsivamente o que recebiam, convencida de que cada palavra podia ser uma pista. El padre, en silencio, acumulaba una mezcla peligrosa de culpa y rabia, convencido de que alguien del entorno había traicionado su confianza. La policía entonces decidió rastrear la fuente de los mensajes, y lo que encontraron no los acercó a la verdad, los alejó aún más. Las señales provenían de diferentes puntos de la ciudad, como si el autor estuviera en movimiento constante. Era imposible que una sola persona pudiera desplazarse tan rápido. Eso llevó a la teoría más inquietante. Hasta ese momento, no era uno, eran varios Ann. La investigación tomó un giro abrupto. Se comenzó a analizar la posibilidad de que Martín hubiera sido víctima de una red organizada, una red que sabía cómo moverse, cómo comunicarse y sobre todo cómo desaparecer niños sin dejar rastro. Los agentes decidieron revisar cámaras de seguridad que antes habían sido descartadas y allí, en una grabación borrosa de mala calidad, se veía algo que heló la sangre de todos en una figura adulta cargando a un niño en brazos, avanzando rápidamente hacia un vehículo oscuro, sin placas visibles. La forma en que el niño era sujetado, la forma en que su cabecita caía hacia un lado. Era casi imposible no imaginar que se trataba de Martín. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la figura, sino el vehículo. A pesar de que las placas habían sido retiradas, el modelo era inusual, antiguo, de un color que ya ni siquiera se fabricaba. No era un automóvil común, era uno que pocas personas en la ciudad poseían, uno que, sorprendentemente, pertenecía a alguien del círculo cercano. Cuando los detectives tocaron esa puerta, el silencio que recibieron fue más revelador
que cualquier palabra. El dueño del vehículo, un hombre solitario y reservado, conocido por tener un historial de comportamiento extraño, abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mostrar un rostro rígido, incómodo, como quien es sorprendido haciendo algo que no debería. No permitió el ingreso. No respondió a nada. No mostró preocupación. Solo repitió una y otra vez, con una calmada frialdad que puso a todos en alerta a no sé de qué hablan, pero su mirada decía lo contrario. Los agentes regresaron con una orden judicial y cuando entraron descubrieron algo que cambiaría completamente el curso del caso. Un cuarto cerrado con llave. Un cuarto que no debería existir. Un cuarto con paredes cubiertas de sonidos grabados, recortes de periódicos, fotografías ampliadas, en centro. Un objeto que nadie esperaba encontrar. Un muñeco infantil, manchado, desgastado, el mismo modelo que Martín solía cargar en sus paseos. La tensión estalló. El hombre fue detenido de inmediato, pero incluso esposado, incluso rodeado de agentes armados. No mostró miedo, no mostró sorpresa, no mostró arrepentimiento, solo una leve sonrisa, una sonrisa que parecía decir aún no lo entienden. La policía, sin perder tiempo, inició una búsqueda urgente en la propiedad. Era posible que Martín estuviera allí. Era posible que, por fin, todo terminara. Pero lo que encontraron los llevó a una verdad mucho más oscura. En un pequeño sótano oculto por una puerta bajo las escaleras, encontraron restos de ropa infantil. No era la ropa de Martín, pero era ropa de otros niños desaparecidos en años anteriores. El caso, que empezó como una desaparición, se había convertido oficialmente en algo mucho más grande, mucho más siniestro. La ciudad entera entró en estado de shock. En sí existía una red. Si ese hombre era apenas una pieza más del rompecabezas, entonces Martín podría estar en cualquier parte, o peor aún, podría estar en manos de alguien mucho más peligroso. El hallazgo del sótano oculto marcó un antes y un después en la investigación. El jefe de policía, pálido y sudando, ordenó que todas las patrullas de la ciudad fueran movilizadas. El caso ya no era solo urgente, era una carrera contra el tiempo. El sospechoso, sentado en silencio dentro de la comisaría, no parpadeaba. Tenía la cabeza levemente inclinada, como si escuchara algo que nadie más podía oír, como si estuviera esperando. Los investigadores decidieron interrogarlo de inmediato. Sabían que cada minuto perdido podía significar la diferencia entre encontrar a Martín con vida o no volver a verlo nunca. Pero el hombre no hablaba, no gritaba, no pedía un abogado, solo respiraba despacio, con una calma tan antinatural que ponía los nervios de punta. La psicóloga forense encargada de evaluarlo describió una sensación inquietante. Dijo que tenía la impresión de que él ya sabía cómo iba a terminar todo. Se inició una revisión más profunda de la casa y fue allí cuando los agentes encontraron algo incluso más perturbador en una libreta vieja, con páginas amarillentas, llena de anotaciones detalladas, fechas, lugares, nombres y patrones. En esa libreta estaban registrados movimientos de niños, horarios de salida, recorridos escolares, rutas de autobuses, parques con poca vigilancia. Y entre todas esas anotaciones, una frase escrita en tinta roja: el elegido ya fue tomado. A los investigadores sintieron un escalofrío. ¿El elegido a qué se refería? ¿Y por qué Martín? Mientras la policía analizaba la libreta, un agente joven
encontró algo más en el mismo cuarto en un mapa enorme de la ciudad, marcado con círculos, flechas y símbolos que al principio parecían aleatorios. Pero cuando lo iluminaron con luz ultravioleta, aparecieron rutas ocultas, túneles de servicio, bodegas abandonadas, accesos restringidos, puntos que solo alguien con conocimiento profundo del subsuelo urbano podría identificar. La teoría de una red dejó de ser sospecha. Era un feito. La policía decidió entonces una estrategia radical al revisar todos los puntos marcados en el mapa de forma simultánea, usando drones, perros entrenados, equipos tácticos y unidades de rescate. Pero antes de iniciar el operativo, ocurrió algo inesperado. El celular del padre de Martín volvió a sonar. Un mensaje nuevo uno que no podían ignorar. Él todavía respira. El padre, temblando, mostró el mensaje a los agentes y cuando intentaron rastrear la señal, descubrieron que provenía de uno de los puntos marcados en el mapa, un punto específico, rodeado con un círculo más grueso que los demás. Un almacén industrial abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar sin actividad desde hacía años, rodeado de terrenos vacíos y sin cámara cercana. Un sitio perfecto para esconder a alguien o para desaparecerlo. Sin perder tiempo, un convoy completo de patrullas se dirigió hacia el lugar. El cielo estaba oscuro, el viento golpeaba fuerte y la tensión era tan grande que nadie podía evitar imaginar lo peor. Al llegar, notaron que una puerta lateral del almacén estaba entreabierta. Era imposible saber si alguien había entrado recientemente, pero todos sintieron lo mismo. No estaban solos. El equipo táctico ingresó lentamente, iluminando cada sector con linternas. El eco de sus pasos resonaba como si el edificio respirara. De repente, un agente levantó la mano en silencio absoluto. Todos se detuvieron. Un sonido metálico, distante, repetitivo, venía desde lo profundo del almacén. Era como si alguien estuviera golpeando una superficie desde el otro lado, insistente, desesperado, humano. A los agentes avanzaron con cautela, sintiendo que cada paso podía desencadenar una tragedia. El olor a humedad y óxido se hacía más intenso, casi irrespirable. Cuando llegaron a la fuente del ruido, encontraron una puerta metálica, vieja y oxidada, asegurada con un enorme candado detrás. El golpeteo, o más fuerte, urgente. Mientras un agente cortaba el candado, otro escuchó algo más. Un llanto entrecortado. Aleven Devilan, como si un niño estuviera a punto de desmayarse. Cuando abrieron la puerta, el haz de luz de las linternas reveló una escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. La cámara tiembla. Los agentes también. Alguien estaba allí adentro. Cuando la puerta metálica se abrió por completo, las linternas temblorosas iluminaron un cuarto estrecho, de paredes grises y húmedas, con el aire impregnado de un olor pesado a encierro y abandono. En una esquina, acurrucado y cubierto con una manta sucia, estaba Marquis. Sus ojos, abiertos de par en par, parpadearon con dolor al recibir la luz directa. El niño intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Tenía los labios partidos, las manos temblorosas y la voz tan débil que apenas podía decir una palabra a papá. Los agentes corrieron hacia él. Uno le ofreció agua, otro revisó su pulso, otro pidió una ambulancia con urgencia. Pero algo en la expresión de Martín detuvo a todos. El niño no dejaba de mirar hacia la esquina opuesta del cuarto una sombra oscura, un rincón que las linternas
no habían iluminado aún. Cuando dirigieron la luz hacia ese lugar, el silencio se volvió insoportable. Había un colchón viejo en cuerdas, un par de zapatos pequeños y una muñeca rota. La muñeca tenía un nombre escrito con marcador negro en la frente en Laura. Uno de los agentes murmuró: «No, no puede ser». Laura Maldonado, la niña desaparecida 3 años antes, la que nunca encontraron, la que todos creían muerta. El agente jefe ordenó revisar cada centímetro del almacén, convencido ahora de que ese lugar había sido usado por mucho más tiempo del que imaginaban. Mientras trasladaban a Martín hacia la salida, el niño tomó del brazo a uno de los policías y, con la voz quebrada, susurró algo que heló la sangre de todos. No estaba solo. Él venía en las noches. Los agentes se detuvieron. ¿Quién venía en las noches, Martín? El niño tragó saliva con esfuerzo. El señor, el de la libreta. Los policías intercambiaron miradas tensas. Habían estado a segundos de cruzarse con el responsable. La radio policial comenzó a sonar con interferencias. Un agente, en la entrada del almacén, gritó por el comunicador: «Movimiento en la parte trasera. Alguien está corriendo. De inmediato». Todos los equipos salieron del edificio. Las linternas se movían entre la oscuridad, iluminando sombras largas y distorsionadas contra las paredes del almacén. A unos metros, un portón estaba abierto. Las huellas frescas marcaban el suelo húmedo. Alguien había escapado segundos antes de que la policía encontrara al niño. Las patrullas encendieron sus sirenas al mismo tiempo, iluminando la noche con luces rojas y azules que parecían romper la oscuridad del campo. Los agentes siguieron el rastro, avanzando entre hierbas altas y contenedores oxidados, pero el terreno era amplio y estaba lleno de posibles rutas de escape. Un oficial encontró algo tirado en el camino en un llavero metálico con una letra grabada: Uma J. Era el mismo estilo que habían visto en la libreta incautada. Ann. La tensión subió. El jefe policial ordenó rodear toda la zona, cerrar carreteras y revisar los caminos secundarios que llevaban al bosque cercano. Mientras tanto, la ambulancia llegó para atender a Martín. El paramédico lo revisó, levantó la mirada y dijo con seriedad: «Está débil, pero está vivo». El padre de Martín llegó corriendo y, al verlo, cayó de rodillas, soltando un llanto que mezclaba alivio, dolor y rabia contenida. El niño apenas logró alzar la mano para tocar su rostro. «¿Me encontraste?», susurró Martín. El padre, quebrado, respondió entre lágrimas: «Nunca dejé de buscarte, Am», pero la calma duró poco. Un oficial se acercó y habló en voz baja al jefe de la operación: «Jeffy, encontramos más en un contenedor oxidado». Detrás del almacén encontraron restos de ropa infantil, mochilas escolares antiguas, juguetes sucios y recortes de periódicos sobre desapariciones de menores. No era obra de un improvisado, era un depredador metódico, alguien que había perfeccionado su forma de actuar durante años. El jefe policial respiró hondo, consciente de la gravedad del descubrimiento. Este caso apenas empieza en la cámara. Muestra la escena final en patrullas patrullando el perímetro, agentes revisando cada rincón, luces parpadeantes sobre el campo oscuro y, detrás de todo, la silueta de un hombre observando desde la distancia, invisible para todos. La policía no perdió tiempo. Con Martín a salvo, el caso cambió de categoría de desaparición a captura urgente de un depredador activo. Los agentes revisaron el depósito y encontraron más pistas inquietantes: envoltorios de comida reciente, ropa masculina sucia y un teléfono antiguo sin batería. Todo indicaba que el secuestrador había estado allí
hacía apenas horas. A pocos metros del depósito, los investigadores hallaron huellas de botas que coincidían con marcas encontradas en el sótano de la casa. El rastro apuntaba a un sendero oculto entre los árboles, como si el hombre conociera cada centímetro de ese bosque. Mientras tanto, Martín, aún aterrorizado, recobraba más fragmentos de memoria. Recordó un olor fuerte, mezcla de combustible y metal quemado. Recordó también que el secuestrador hablaba poco, pero cuando lo hacía pronunciaba ciertas palabras, con un acento extraño, como si imitara una voz más aguda, una voz que no era la suya. Los detectives cruzaron esa información con casos pasados. En archivos antiguos encontraron registros inquietantes en 3 desapariciones en un radio de 20 kilómetros en los últimos 18 años. Todos en fechas cercanas a feriados, todos sin resolver. Y en todos los interrogatorios aparecía la descripción de un hombre solitario, alto, siempre escondiendo su rostro bajo capuchas o gorros. Todo comenzaba a encajar. Un testigo clave surgió esa misma noche. Un mecánico local afirmó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción, cargando bidones de gasolina y lonas sucias semanas atrás. Recordaba también la camioneta, una Ford F-150 azul vieja, con la pintura descascarada y placas parcialmente cubiertas de barro. La policía rastreó el modelo y encontró algo aún más perturbador. Una camioneta igual había sido vista cerca del parque el día en que Martín desapareció y, años atrás, también en las zonas donde ocurrieron las desapariciones anteriores. La identidad del sospechoso finalmente emergió. Héctor Montalbán, 52A, un ex trabajador ferroviario, despedido por conducta violenta, sin familiares cercanos, con historiales de denuncias por acoso que nunca llegaron a tribunal. Vivía en distintos terrenos abandonados, mudándose constantemente. Pero había algo más. En uno de los informes policiales antiguos se mencionaba que, tras su despido, Montalbán comenzó a obsesionarse con historias de niños que no deberían confiar en desconocidos. Un comentario que en su momento parecía insignificante. Ahora, con las pruebas reunidas, tomaba un sentido completamente siniestro. La policía sabía que tenían que actuar rápido antes de que él desapareciera para siempre en los bosques. Se organizó una operación nocturna con drones térmicos, patrullas rurales y unidades especializadas cubriendo los caminos forestales. La cacería había comenzado y la noche parecía estar del lado del monstruo. A las 02:47 de la madrugada, uno de los drones detectó movimiento cerca de una antigua vía de tren cubierta por maleza. Una figura alta caminaba apresurada, cargando una mochila grande. Los agentes en tierra confirmaron que era él. La persecución comenzó en silencio absoluto. Los oficiales avanzaron coordinados, formando un semicírculo que lentamente rodeaba al sospechoso. Pero Montalbán, acostumbrado a vivir escondido, parecía sentirlos. De repente, dejó caer la mochila y comenzó a correr por entre los árboles con una rapidez que sorprendió a todos. La tensión se disparó. Los oficiales iluminaban el bosque con linternas potentes, mientras radios crepitaban órdenes urgentes. El sonido de ramas quebrándose guiaba la dirección del escape. El hombre corría como si su vida dependiera de ello. Y dependía. Finalmente, 2 agentes lograron alcanzarlo al borde de un barranco natural. Montalbán se detuvo respirando agitado, mirando hacia el vacío detrás de él cuando, si giró sus ojos, mostraron una mezcla de terror y furia reprimida durante años. El jefe de la operación le ordenó que levantara las manos.
no respondió. Solo murmuró algo. Ellos siempre confían, siempre siguen la voz. Los agentes notaron entonces que su voz cambiaba, modulándose en tonos agudos, casi infantiles. Martín no había imaginado nada a Montalbán. Imitaba voces de niños para ganar la confianza de sus víctimas. El hombre dio un paso hacia el barranco, como si estuviera dispuesto a lanzar su última huida. Pero en un movimiento coordinado, 2 agentes lo sujetaron por los brazos y lo tiraron al suelo. Tras minutos de forcejeo frenético, lograron esposarlo. Durante la revisión de la mochila, encontraron cuerdas, cinta adhesiva, dulces, una linterna y un cuaderno con nombres y fechas. Entre ellos, el nombre de Martín y otros 3 desconocidos. Con el depredador bajo custodia, la camioneta Ford azul fue localizada a pocos kilómetros, oculta bajo una lona verde. Dentro, encontraron más pruebas en juguetes viejos, ropa infantil, recortes de periódicos y un mapa marcado con puntos rojos que coincidían con desapariciones pasadas. La ciudad despertó con la noticia de que el monstruo había sido capturado, pero para los investigadores todavía quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué lo hacía? Esa respuesta llegaría en las próximas horas cuando, durante el interrogatorio, Montalbán revelara algo que nadie esperaba, algo tan oscuro que cambiaría completamente la forma en que se veían los casos. La búsqueda entra en su fase más crítica. Los agentes avanzan con linternas entre la vegetación, siguiendo el rastro que encontraron junto al vehículo abandonado. El aire está tenso. Nadie habla. Cada sonido del bosque parece un aviso. De repente, uno de los policías levanta la mano. Ha visto algo detrás de un tronco caído. Los demás se acercan en silencio, con cautela, como si temieran confirmar lo que ya sospechan, y ahí está. Un pedazo de la tela de la sudadera de María, completamente desgarrado. El hallazgo les indica que están cerca, muy cerca, pero también expone una verdad incómoda. El atacante no estaba huyendo, estaba arrastrando algo. El bosque entero parece contener la respiración mientras siguen la pista. Llegan a un claro pequeño, casi invisible para quien no conociera el terreno. El suelo está removido, marcado, como si alguien hubiera cavado con prisa. Y allí, entre hojas húmedas y tierra fresca, encuentran un cuerpo. Los agentes se quedan en silencio, un silencio pesado, doloroso, que solo existe cuando se enfrentan a lo irreversible. El oficial a cargo se acerca, temblando ligeramente, y retira con delicadeza la tela sucia que cubre el rostro, y la confirmación cae. Como un golpe María en su cuerpo muestra signos claros de violencia, moretones, heridas, señales de lucha. Ella peleó hasta el último instante, peleó para sobrevivir, y aunque su vida fue arrebatada, su resistencia les da una pista crucial. El agresor salió herido. A pocos metros encuentran gotas de sangre que no pertenecen a María en un rastro torcido, apresurado, como si su asesino hubiera escapado tropezando entre ramas y raíces. Pero ese rastro se pierde en el arroyo, y con ello el paradero del responsable se desvanece por completo. El caso termina esa noche, pero no realmente. La familia de María nunca volvió a ser la misma. El pueblo, antes tranquilo, quedó marcado por el miedo, y el agresor jamás fue encontrado. La policía mantiene el expediente abierto. Cada año revisan testimonios, viejas llamadas, reportes que nunca llevaron a ninguna parte. Pero el Lubowski, silencioso y oscuro, sigue siendo el único que conoce la verdad completa. Hoy,
El caso es recordado como uno de los más inquietantes de la región. Un crimen brutal, sin explicación, sin culpable y sin justicia. Un recordatorio de que, a veces, el mal se oculta en lugares que parecen inofensivos y que hay historias que nunca llegan a cerrarse del todo. Escena 11. CTA final si quieres que sigamos investigando casos como este. Suscríbete, comparte y déjame tu comentario. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y nos ayuda a darles voz a quienes ya no pueden hablar.